Vamos a mirar el libro de Romanos y hoy solamente vamos a tocar lo que es el saludo del apóstol San Pablo a los romanos, que se encuentra pues el capítulo 1 del versículo 1 al 7. El primer saludo. Dice la palabra de Dios, capítulo 1 de Romanos, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Y sería aquí: a todos los que están en Dallas, Fort Worth, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así es. Esta carta a los romanos, en un resumen, habla acerca de la justicia de Dios. La justicia de Dios. Ese es un tema muy importante para la vida cristiana. Si no se entiende el libro de Romanos, no entiendes por qué estás en una iglesia. Prácticamente. No sabes de qué eres salvo, por qué eres salvo, por qué proclamamos la salvación. Y también no hay una fe firme. Y tampoco no ves la vida cristiana de una manera práctica. Es como una vida aburrida, ir a la iglesia, sentarte ahí, y luego irte a tu casa, y luego dicen que no bailes, y luego dicen que no cuentes chistes. Pues qué vida tan aburrida, así la miras, así la miras. No, porque es que ahí no hay baile. Te dicen que no hagas esto, no hagas lo otro, no mires para acá, no oigas esto. Pues ¿qué es eso? Dejas de vivir. Así lo ven las personas cuando no leen el libro de Romanos. Cuando no entienden la palabra de Dios, lo valioso, lo divertido que es la vida cristiana, lo aventurero se podría hasta decir, lo que es la vida cristiana, la fe en Dios, es bonito. Por eso mucha gente tiende a tener un pie en el mundo y a tener un pie en la iglesia. ¿Por qué? Porque no entienden lo que dice el libro de Romanos. Esa es la razón. No le hayan sentido a la vida cristiana. Piensan que la iglesia, los que están en la iglesia son porque fueron puros exfracasados. Como no la hicieron en su negocio, por eso vinieron a parar a la iglesia. Que porque no hallaron novio o novia allá afuera, vinieron a buscar uno acá en la iglesia. Que porque no les funciona en otras áreas, están en la iglesia. No, no es cierto. Eso está totalmente erróneo. No es así. Es una decisión que Dios nos trajo y es una decisión de nosotros de estar en la casa de Dios. No somos, hay un joven que ya es a nivel de high school, que él no viene a la iglesia porque su maestro le dijo que a la iglesia se iban puros fracasados, que no la hicieron en otra área y por eso vinieron a la iglesia. Y dije, no, estás bien fuera de onda, muchacho. Pero ¿por qué vengo a decirte esto? Porque la justicia de Dios, que es lo que proclama el libro de Romanos, es lo que por eso tanta gente y tantas iglesias que no están comprendiendo esto. A la gente le gusta escuchar la justicia del hombre. Le gusta escuchar lo que del hombre es capaz, la capacidad de la mente, de que tú eres único, no hay otro como tú, es el campeón que está en ti, tú eres lo máximo, las octavas, las maravillas del mundo, todo, puedes llegar a otros planetas, toda la tecnología que el ser humano ha logrado. Esa es la justicia del hombre. Y aquí habla la justicia de Dios. La justicia de Dios. Estarás preguntándote, ¿qué es la justicia de Dios? Pues no vamos a abarcar todo el libro de Romanos ahorita. Solamente vamos a mirar unos cuantos versículos, la pura introducción hoy. El saludo del apóstol San Pablo a los romanos. Pastora Eva. Sí, dice:
Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Tú has sido apartado con un propósito, para dar esas buenas nuevas, porque la palabra evangelio quiere decir buenas noticias de la palabra de Dios para tu vida, buenas nuevas de salvación. Entonces, cuando el apóstol Pablo, él antes de ser un apóstol, pues era un homicida, le gustaba matar a los cristianos. Si tú lees el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles, cómo el apóstol Pablo recibió a Jesús, iba en un caballo, iba en un animal montado, persiguiendo a los cristianos. ¿Y saben en cuál ciudad? En donde ahorita es para explotar una de las guerras antes de la Tercera Guerra Mundial, en Siria, en Damasco, en Damasco. Entonces, este hombre Pablo, yo sé que muchos de ustedes sí saben la historia del apóstol Pablo, pero yo sé que muchos de ustedes no. Dice ahí la historia en Hechos, los hechos de los apóstoles, que quiere decir realidad que se vivió, que consta que fue real esos hechos. Entonces dice que él iba persiguiendo, iba pero a toda velocidad cuando una luz celestial lo derriba y se cae del animal en que iba él montado. Y dice que una luz celestial que quedó ciego 3 días. Entonces, que el tercer día manda un líder de Dios y le habla el Espíritu Santo a este líder de Dios que se llama Ananías. Entonces va y le dice, oh Jesús, si ese hombre es un matón, ¿cómo voy a ir yo con él para que él se convierta si él va detrás de la gente persiguiendo a todos los que se llaman cristianos? Le contestó Jesús a Ananías, ve porque instrumento grande me es este hombre. Va a ir ante reyes, y les va a dar la palabra. ¿Y saben qué? Cuando el apóstol Pablo cayó, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Primero Jesús le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Entonces le dijo, Saulo, porque realmente el nombre de Pablo, antes de que él recibiera a Jesús, su nombre es Saulo de Tarso. Entonces, este hombre Saulo cayó al suelo y le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Pero primero Jesús le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, Saulo estaba siguiendo a los cristianos, pero si tú eres un cristiano y que estás siendo perseguido, pues están persiguiendo a Jesús. Cuando alguien te ataca, dale gracias a Dios porque el que están atacando es a Jesús. Pero que estén atacándote por causa de extender el reino de Dios, no por otras causas, que tengas pleitos, que tengas deuda o X cosa, sino por la causa de Jesucristo. Entonces, si tú lees detenidamente en tu casa este capítulo, vas a entender cómo Pablo se levanta y le dice, entonces ahora dime Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Capítulo 9 de Hechos, ahí está específicamente esta relación de hechos que le estoy diciendo. Entonces Pablo viene a Ananías y le expone la palabra de Dios. Él, compungido o dolido de lo que él hacía, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando llega Jesús a tu vida, que es lo más grande, lo más hermoso cuando se tiene un encuentro con Jesús, que es las buenas noticias. Por eso se llama aquí que apartado para el evangelio de Dios. Tú has sido apartado. Si estás tú aquí o llevas la palabra de Dios, aquí hay personas que son de México, que son de Veracruz. Aquí está esta preciosa señora, madrecita de Araceli. Ella viene de Veracruz. Bueno, nuestras oraciones eran de que ella viniera a oír palabra de Dios. De Honduras, de Salvador, de diferentes partes de Latinoamérica hay ahorita aquí. De México también. Entonces, gracias a Dios que tú y yo hemos sido apartados para el evangelio de Dios. Y el evangelio de Dios son las buenas noticias que nos narran los 4 evangelios. Los 4 evangelios son ¿qué? San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Estos escritos hablan de cómo Jesús
él nació por obra del Espíritu Santo, cómo Jesús enseñó, cómo predicó, cómo hizo tantos milagros. Entonces, a la medida que tú eres un hombre, una mujer apartada para el evangelio de Dios, entonces tú dices, si yo soy apartada para algo especial, es una actitud de gozo. Que tienes problemas, Jesús, nadie se compara a Jesús. Ayer le decía a una señora, tú no naciste por obra del Espíritu Santo, belleza. El único que nació por obra del Espíritu Santo es Jesús, y Él pagó el precio de cruz. Y como dice en el versículo 4, Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Así es, pastora Eva. Pues ustedes ya saben, en la epístola a los romanos prácticamente es una carta a los romanos. Es por decir, si la pastora Eva se va a algún otro país o alguna otra ciudad y luego manda una carta dirigida a los hermanos que están aquí en Dallas-Fort Worth. Es prácticamente eso. El apóstol San Pablo empieza a narrar y al decir el apóstol San Pablo, cuando dicen Saulo de Tarso, era el nombre porque tenía dos nacionalidades, era judío y también era romano, ciudadano romano. Así como algunos de ustedes que están en México se llaman José, pero ya agarraron la ciudadanía de Norteamérica, entonces ahora son Joe. Eso es todo. Así que es lo mismo. El Pablo era el Saulo judío, el Saulo de Tarso, y ahora como romano es Pablo. Es Pablo. Así que él tenía las dos ciudadanías. Digo esto para aquellos que nos miran vía internet, y yo sé que nos miran personas de Argentina. Hay unas personas que nos están mirando mucho desde Argentina y de otros lugares. Aquí en Estados Unidos, aquí en Dallas-Fort Worth, pues hay, eso ellos entienden muy bien esto que estoy diciendo porque tenemos hijos hispanos que son ciudadanos de donde nosotros somos y también son ciudadanos norteamericanos. Entonces, por esa razón estoy recalcando esto porque tienen doble ciudadanía algunos de ellos, y esto lo pueden entender muy bien. Entonces el apóstol San Pablo, ya siendo ciudadano romano, como apóstol, él les escribe una carta a los hermanos que están en Roma, que empezó con unos hermanos que estaban en Italia, y se convirtieron, uno de los hombres que se convirtió junto con Pablo, y que fue el que le enseñó a hacer tiendas de campaña, ese se regresó a Roma y ahí fue donde se empezó a extender la palabra de Dios. Entonces él escribe a las cartas de los romanos y les dice varias cosas. Una de las primeras cosas que le dice en el versículo 1, ¿qué le dice, pastora Eva? La primera frase. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Primero dice, siervo de Jesucristo, que es un sinónimo de esclavo de Jesucristo. Esclavo de Jesucristo. Amén. ¿Y qué es un esclavo? Que no hace nada de su voluntad, más que complace la voluntad de su amo, literalmente. Si su amo le dice, no duermas, no duerme. Si su amo le dice, no comas, no come. Si su amo, lo que le diga el amo, eso hace. Y aquí no es que Jesús nos esté diciendo, ahora que todos son cristianos, quiero que sean todos mis esclavos. No. No está diciendo eso, pero sí está diciendo que el que quiera voluntariamente convertirse como un esclavo, pues tiene su premio. Y el apóstol San Pablo voluntariamente se dice a él mismo esclavo de Jesucristo. Yo tengo mucha necesidad aquí en la iglesia de personas que me ayuden a enseñar a los niños. Es una necesidad grande. Tengo necesidad de algunos aparatos electrónicos para poder grabar los servicios o los estudios bíblicos los viernes. Son unas cámaras que cuestan más de $1,500. Hay muchas necesidades que tengo, pero yo no puedo decirle, yo no puedo entrar, si es en dinero, yo no puedo empezar a usar ciertas manipulaciones que usan a veces personas usando Biblia para poder yo agarrar eso. Ni tampoco puedo decirle a la iglesia, oye, son tus niños, tienes que ayudarnos, tienes que ser maestro, tienes que ser maestra. Y ganas no me faltan,
porque está la necesidad y ustedes lo saben. Yo estoy apelando a la palabra de Dios, que salga del corazón de la persona. Hey, yo veo que hay necesidad, yo ayudo. Yo veo que hace falta esto, lo otro. Ahorita acabo de llegar de la tienda para traerle fritos y cosas para los niños. Necesito a alguien que salga de su corazón. Pastor, las próximas semanas yo me traigo fritos para los niños. $20. A veces es el tiempo que no me alcanza. Hay tantas necesidades. ¿Por qué te digo esto? Porque se vuelve de forma práctica. Jesucristo, Pablo, se dispuesto a ser esclavo de Cristo por su voluntad de Él. Por voluntad de Él. El otro día me dijo un hermano, pastor, si va a haber reunión de parejas el 14 de febrero, yo le ayudo. No lo hicimos, pero dijo, me gustó el corazón. Yo le ayudo lo que se ocupe para los gastos para parejas. No lo hicimos, pero a mí me cuenta mucho eso. ¿En qué puedo servir? ¿Cómo puedo ayudar? Es lo que el Señor está pidiendo de la iglesia, que de voluntad salga. Si estás viendo la necesidad, no seas indiferente. Eso importa mucho. Importa tanto. A mí me llegó mucho una ocasión cuando una persona se enfermó, no podía moverse de su cama y tenía sus niños. Y de pronto otras personas se dieron cuenta y no iban a ninguna iglesia y se pusieron de acuerdo ahí y rápido. Yo voy a llevarle a los niños a la escuela en la mañana. No, pues yo puedo al mediodía a otra señora. Yo les llevo comida a ella que va a estar sola. Y yo voy a la tarde, le limpio su casa y le tengo comida para cuando los niños regresen. Solitas las personas, solitas. El Señor pide cosas así. Gloria a Dios. Pide cosas así. El apóstol San Pablo, de su voluntad, dijo, yo esclavo de Jesucristo. El Señor no te va a hacer esclavo. Y no sabiendo que el que pierda su vida por causa del Señor la ganará. Y el que gane su vida en este mundo la va a perder. Pero ese ya es otro tema. Pero ese es el punto. Yo estoy necesitando gente que ve la necesidad y actúe. Que venga y diga, pastor, ya veo esta necesidad, ¿cómo podemos hacerle? Como se levantó Diego y la hermana Carla, sabemos que necesitamos un edificio, vamos a orar y ayunar. Y sí, ya me citaron en varios lugares que hemos ido a ver. No se ha podido acomodar, pero es en acción, no nomás oración, sino que sí hemos ido a ver lugares. Así que en eso estamos, pero que salga de ti. Yo no te voy a forzar, yo no te voy a presionar, ni te voy a manipular, que el que deje aquí $1,000, el reino de Dios es suyo. Yo no voy a andar con esas cosas. Pero sí te digo, el apóstol San Pablo de su corazón lo hizo. Segundo, el mismo versículo, ¿qué dice? Dice, llamado a ser apóstol. Aunque la frase dice hacer, en el original dice llamado apóstol. No hacer, sino que era apóstol. Llamado a ser apóstol. Aunque ahí dice hacer, sino que ya era apóstol. Llamado al apóstol. Ustedes nos ven a nosotros aquí de pie. Hay personas mucho mejor elocuentes que nosotros. Tienen mejor léxico de español que nosotros. Tienen más gracia para expresar ciertas cosas. Lo tienen. ¿Pero qué? A Dios quiso llamar a la pastora y a su servidor como pastores. Es decisión de Dios, no de uno. Hoy en día se han levantado muchos líderes llamándose pastores, pero ellos se han autonombrado pastores, se han autonombrado evangelistas, hasta se han nombrado apóstoles y infinidad de cosas. Pero bien claro aquí dice que el Señor lo llamó. Solamente hay unos llamados a desempeñar la función específica de pastores, de evangelistas, de maestros. El Señor los llama y es decisión la persona si lo toma o no lo toma. Es porque cuesta. Entonces, es un llamado que el Señor hace. Entonces, Dios llamó
aunque él se autodenomina esclavo de Jesucristo, es apóstol. Y uno de los requisitos que se necesitaba para ser apóstol es que haya andado con Jesús y haya visto a Jesús. Oído y visto. Y me podrán decir varias personas, si me miran vía internet, no, pero el apóstol San Pablo apareció después, no anduvo con Jesús. Pues bien claro dice en Hechos capítulo 9 que él miró a Jesús. Y uno de los requisitos para saber que era apóstol es que tenía dones. El apóstol San Pablo hablaba muchas lenguas, resucitaba muertos, hacía muchas sanidades, que lo igual que los otros apóstoles. Entonces el Señor lo llamó a ser apóstol. Amén. Y habrá muchos líderes elocuentes que saben hablar, saben usar ciertas cosas, pero no son llamados por Dios. Y hasta que conozcas, así como cuando vas al banco y pasan el billete, le pasan un papel, una especie de pluma para ver si el billete es bueno. O en la tienda cuando lo ponen así para ver si es original. Cuando conoces los billetes originales te das cuenta cuando son los falsos. Hasta que conozcas un pastor llamado por Dios original, entonces te vas a dar cuenta cuando son falsos. Solamente así, si no, puedes ser engañado. Por eso importa leer el libro de Romanos. Libro de Romanos. Entonces somos llamados. ¿Tú crees? Piensa ahorita, ¿cuántas iglesias pasaste, cuántos templos pasaste para llegar aquí con nosotros? Por lo menos 5. De donde, por muy cerca que vivas, por lo menos 5 lugares de iglesias o templos pasaste antes de llegar aquí, ¿verdad? Levante su mano, ¿cuántos pasaron más de 5? 10, 20. Ahora no llegaron unos que vienen desde Dallas. Imagínate cuántos edificios, cuántas iglesias pasaron para llegar aquí, para estar en este momento aquí. ¿Por qué? Porque Dios pone en ti. Dios pone en ti el querer como el hacer. El querer y el hacer. Y el Señor lo ha puesto. El Señor lo ha puesto. Invitaciones hay para muchos lugares. Y créeme, tienen muchas más cosas que ofrecer que esta iglesia. ¿Y qué? El Señor te ha puesto a estar aquí. Por eso yo valoro mucho que estés aquí, que nos estés escuchando, porque estoy bien consciente que el Señor puso en ti ese querer. Porque tú puedes estar donde tú quieras, pero tú has querido estar aquí, porque el Señor lo ha puesto. El Señor lo ha puesto. Así que no es ni porque nosotros hablemos muy bonito, porque te entretengamos muy bien. No, es la palabra de Dios que lo hace. Y te lo agradecemos que tú hayas obedecido. La siguiente frase dice, apartado para el evangelio de Dios. Apartado para el evangelio de Dios. La tercera que yo te voy a mencionar y luego ya dejo que hable la pastora Eva. Apartado. A ver, di. Apartado para el evangelio de Dios. No es que hayas dejado. Muchas personas le preguntan, ¿eres cristiano? Sí, yo no hago esto, yo no hago lo otro, yo no lo hago lo otro. Entonces no ha leído Romanos. Porque cristiano no es dejar de hacer ciertas cosas. No. Ser cristiano no es dejar de hacer ciertas cosas. Sí se dejan de hacer, pero esa no es la función. Apartado, deja de hacer ciertas cosas porque vas a hacer algo. Apartado para. A ver, di para. Apartado para el evangelio. Para desempeñar una función. Para eso estás apartado. Para eso el Señor te trajo a su camino, para desempeñar una función. No que no puedas hacer otra allá afuera. Por eso es un error decir, es que no la libró allá, por eso vino a parar a la iglesia. Puros fracasados en la iglesia. No es cierto. El Señor nos apartó, aunque seamos muy buenos en otras áreas allá afuera, el Señor nos apartó para desempeñar función. Eso importa bastante para la iglesia hispana. Porque muchos hispanos piensan que no puedes llegar a influir en la política, en el gobierno, a nivel médico, profesional. Sí puedes. Estás apartado a desempeñar cierta función. Estás apartado para hacer eso. Importa mucho esto que entendamos
como cuando alguien se casa. Eligen, hay muchas mujeres, pero eliges una para casarte con ella. Imagínate cuando yo estoy casando a alguien que yo dijera, bueno, el momento que está el novio o la novia diciendo, bueno, ya cuando está la ceremonia, y que dijera, en lugar de decir, prometo estar contigo todos los días hasta el fin de mi vida, en las frases que se usan, en lugar de eso dijera, prometo ya no ir a mirar a Panchita, a Margarita, a Juanita, a Petrita, a Lupita. No, Mariquita. ¿Verdad que no dice eso cuando se casan? ¿Verdad que no dice? No, no se trata de que qué estás dejando, sino que te estás apartando para alguien. Aquí te estás apartando para un propósito del evangelio de Dios. No es que no puedas hacer otras cosas, sí puedes, pero esa no es la función. La función es venir a desempeñar algo en el reino de Dios. El apóstol San Pablo había sido preparado con las mejores personas en su tiempo. Es más, estuvo cerca de Aristóteles, con Gamaliel, personajes que registran la historia de los filósofos y los sabios más mejores que ha habido en los tiempos. Él fue un discípulo de esas personas. Entonces no es que no haya sido bueno fuera, pero dice que él lo tiene como por basura, por servir a Cristo. ¿Sí me explico? Era de los buenos, era de los capaces, y decidió dejar todo eso para servir a Cristo. Para el propósito. Estoy recalcando esto para que cambie nuestra mentalidad de que no es que no seamos buenos allá afuera, porque a veces nos da la tentación de hacer negocios y de hacer esto y lo otro, pero el Señor nos llamó a desempeñar una función. Y aunque seamos buenos en otras áreas, el Señor cuando te llama a hacer algo, hay que hacer eso. Por eso el apóstol San Pablo dice, ay de mí si no predico la palabra, porque eso era lo que le importaba. Así que recuerda, tú te casaste, al momento que te casas y que dices, en este caso yo me caso con la pastora Eva, le estoy diciendo adiós a las chorrocientas mujeres que hay por allá y yo quise con ella. ¿Me explico? Eso es. El evangelio es, yo quise obedecer a la voz del Dios y no seguir aquello que no es. ¿Por qué? Porque estoy valorando lo que importa de Dios. Entonces yo no voy a andar, ay, tengo la tentación de irme a bailar, pastora. Yo sé que tú no quieres porque lo consideras pecado, pero me voy yo solito. Yo no voy a andar con esas payasadas, ¿me explico? Porque es una decisión mía servir a Dios. Apartado para el evangelio para, de Dios. Apartado para el propósito. Apartado para desempeñar una función en las cosas de Dios. Entonces, está siendo llamado, está siendo apartado para que hagas algo con tu familia, con tus hijos. Muchos padres, ellos se sienten privilegiados de conocer a Dios, y muchos padres ni siquiera saben que ellos están siendo salvados por Dios, porque el que Dios tiene una función con uno de sus hijos. Amén. Dios quiere tratar a uno de sus hijos. Amén. Y tú ni sabes. Todos los líderes que han hecho efecto en toda la historia de la vida cristiana, sus madres han sido cristianas. A veces es el padre. Es más, el mismo apóstol San Pablo le habla a una carta, hay dos cartas a Timoteo. Y tú miras en la Biblia y vas a mirar a Timoteo. Timoteo era un hijo de una mujer cristiana y su abuela cristiana. Aunque su papá no fue cristiano, su madre era cristiana. Y la abuela. Y el quien pudo hacer gran efecto en la historia cristiana y fuera de la iglesia, Timoteo. Muchas veces tú estás siendo llamado para desempeñar una función en la cosa de Dios y tú piensas que vas a hacer esto y lo otro y lo otro. Y no sabes que el Señor te ha llamado y te ha rescatado a ti para preparar a tu hijo, para preparar a tu hija. Lo que Dios quiere usar a tu hijo, a tu hija para algo que tú no tienes ni idea hasta dónde el Señor lo quiere llevar. Tú piensas entonces cuando yo sea pastora, cuando yo sea pastor, cuando sea apóstol. No, a veces el Señor quiere que seas una buena madre, con temor de Dios,
para que tu hijo logre lo que Dios tiene para él. A veces no sabes. Y ahí está registrado la palabra de Dios, pero ha sido apartado por Dios para algo en el reino de Dios. Importa mucho, importa mucho. No sabes el talento y la capacidad en tu hijo. Si vieras cómo llora mi corazón cuando veo que el papá o la mamá están tan enredados en el sistema monetario, el sistema económico, el sistema materialista que nos absorbe a todos. Aquí en Dallas Fort Worth nos absorbe el sistema y desatendemos a nuestros hijos y los privamos de venir a la casa de Dios, y aún hasta se atreven a dejarlos y se van. Es sorprendente que nos absorba tanto y desatendamos a nuestros hijos, y no sabiendo que hemos sido apartados para desempeñar una función para nuestros hijos. Eso dice la palabra, y hay tantos versículos. Y sí, verdad les digo, mi corazón llora cuando veo que el padre no le echa gana con sus hijos. Le importa más un contrato, le importa más un trabajo que el tiempo de su niño. Un contrato se va y tu niño lo tienes ahí. Como sea, por mucho dinero que ganes, cuando crezcan y anden en drogas, en vicios o en las cárceles, el dinero ahí se va. Te quedas sin nada. Es una contradicción. Por mucho que te esfuerces por acumular dinero, ten cuidado, balancea. Por mucho que quieras hacer y lograr, cuando no se logra el propósito en los hijos, el dinero se va. El dinero se va. Ni tienes idea cómo, ni te imaginas cómo se te va. Por eso importa valorar entre trabajo, balancear entre trabajo y familia. Y muchas veces el Señor te ha traído al camino de Dios para que te encargues de tus hijos, para que te encargues de tu familia. Yo admiro a aquellas, no se diga aquellas mujeres que la hacen de padre y madre. Aquí en Dallas Fort Worth hay mucho de eso. Cómo se abstienen, cómo dicen no, aunque sangren, dicen no a esto, no al otro, con tal de cuidar a su familia. Yo admiro mucho eso. Yo sé que a veces se cargan la mano, a veces con los niños. Es que no me dejas hacer esto, no me dejas hacer lo otro, es que me gritas. Y es que el balance que batalla la mujer sola para ayudar a sus hijos, pero vale la pena. Entre más les estorbes, así dice la palabra de Dios, estórbales, estórbales, estórbales para que no hagan lo malo. Y muchas veces a eso has venido al camino de Dios. Para eso el Señor te ha traído, porque quiere rescatar a tus hijos. Porque el Señor tiene un plan para tus hijos. Y tú crees que, bueno, pues cuando pueda voy a la iglesia. Al cabo, ahí me entienden. Es opcional. Es opcional la iglesia. Pero el lunes estás bien a tiempo en la hora del trabajo. Es más, los viernes la gente casi no anda en la calle. ¿Por qué? Porque se va a dormir, porque va a preparar su ropa de trabajo, porque tiene que estar en condiciones para poder ir a trabajar el lunes. Y el sábado debería ser igual. El sábado voy a estar descansando porque el domingo son todas mis energías para el Señor. El sábado estoy en mi casa preparando mi ropa con la que voy a ir a servir al Señor. El sábado no hago contratos, no hago trabajos el domingo porque me van a entretener, me va a estorbar para estar para el Señor. Es otra, sí captas. Es nomás para comparar entre sábado y domingo. Nomás te estoy poniendo una realidad. Sábado y domingo. ¿Cómo preparamos algo y lo otro no? Perdón, Eva, me extendí. Pero es palabra de Dios. Nada más el primer versículo que te mencioné. Así es. Dice, lo voy a repetir. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Apartado, tú eres un apartado. Santo quiere decir eso, apartado para el servicio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. O sea, realmente el evangelio de Dios está en el Antiguo Testamento, porque todo el mundo, casi la mayoría de cristianos dice del Nuevo Testamento Jesucristo. No, dice que él había prometido antes por sus profetas
en las Santas Escrituras, porque dice en 1 Pedro 1:21 que toda escritura es inspirada por Dios. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios. Dice que los santos apóstoles fueron inspirados por el Espíritu Santo. Dios le dio el soplo, es lo que quiere decir inspiración, un soplo de que es Santa Escritura. Así Entonces, es. Apartado es positivo, no negativo. Apartado es positivo de lo que está aquí hablando, porque hay apartado negativo. ¿Cómo es eso? Mira, ¿no has visto a los niños? Yo sí tengo paleta y tú no. Es apartado negativo ese. Pero aquí dice apartado para el Evangelio de Dios. Es inclusivo, no exclusivo. Inclusivo. Este apartado es Dios te quiere incluir en sus planes. Amén. Tú también agregado. Apartado deja lo otro para que tú también tengas. Es como cuando vas en la fila y están dando premio. Y no sé si te ha pasado que alguien se mete en la fila. Está bien, métete. También. Lo está apartando a que se meta a la fila. Vámonos, métete. Lo está apartando. Es una actitud positiva de ayudar a alguien. Es positivo, acercarte. Cuando un hombre o una mujer escogen una pareja para los padres de sus hijos que van a ser, está escogiendo a eso, está diciendo lo demás. No, es positivo. Tú eres el privilegiado, tú eres la privilegiada. Tú eres. Entonces es positivo, agregado a una familia, a un equipo. Ese es apartado. En ese sentido es. Así que por eso el apóstol mismo San Pablo más adelante dice, aquí en el Evangelio ni hay hondureños, ni salvadoreños, ni mexicanos, ni de Nayarit, ni de México, ni de Monterrey, ni de ningún lado, ni de Guadalajara. No hay, ni de Monclova, ni de ningún lado, ni de Coahuila, de ninguno, ni de Chihuahua, no. No hay de ninguno. De Monterrey. Porque no hacemos división, unimos. Es apartados para hacer un equipo, bien, no para separarse. Por eso es muy raro que la gente a veces me dice, es que yo soy católico. Le dije, yo también. Yo no, ellos ponen línea, yo la quito. No tenemos línea. Yo también soy católico. Porque católico quiere decir creer en Dios. Yo también creo en Dios. Ese es católico, creer en Dios. Yo creo en Dios. Entonces yo le digo, sí, yo también soy católico. Más que no soy romano. Nomás leo la Biblia, la carta a los romanos, pero no soy apostólico romano, que es algo diferente. Pero incluir, no excluir. Apartado para incluir. Positivo. Ahí, pastor. Dice, acerca de su Hijo, con H grande, que es Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. O sea, hace días hablábamos sobre el poder de la resurrección. Realmente todo hijo de Dios que recibe a Jesús y cree en ese grande sacrificio que Jesús hizo en la cruz y creemos que Jesús resucitó al tercer día, tú eres un hijo de Dios, porque el poder de la resurrección, si Jesús es lo que sustenta tu fe, mi fe, porque el poder de la resurrección es lo más grande que demuestra a todo demonio y a todo principado, a todas las jerarquías de Satanás que fueron vencidas por ese poder de la resurrección. Gracias a Dios, porque miren, cuando tú conmemoras el poder de la resurrección, estás diciendo, gracias Jesucristo, porque como tú vives, yo vivo junto contigo. No sabemos cuántos días nos toque vivir en la tierra, un mes, un año, nadie sabe el día ni la hora en relación al levantamiento de la iglesia, lo que está pasando en el mundo entero, las guerras. Lo que sí sé y que sabemos como pueblo de Dios, que si tú has sido apartado para el propósito que Dios tiene para tu vida, porque tú sabes, si tú sabes quién eres en Cristo Jesús, cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida, entonces vas a saber a dónde quieres llegar. Cuando tú sabes quién eres en Cristo Jesús, no va a importar que te critiquen o que hablen mal de ti, porque sabes quién eres en Cristo Jesús.
y al propósito a lo que Dios te ha traído. Jesús, cuando dijo en la oración de intercesión, Juan 17, 3 y 4, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, y a quien has enviado. Dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús conoció a qué vino a esta tierra, a salvar lo que se había perdido. Entonces, el propósito que Dios tiene para tu vida, para mi vida, es ser apartados para dar las buenas noticias a la gente. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Que Jesús murió y resucitó, y que la gente también venga a Jesús, que no se pierdan en sus delitos y pecados. Hay tantos problemas de depravación moral, tantos problemas de depresión. ¿Por qué? Porque la gente necesita venir a Jesús. Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre solo a través de mí. Jesús te dice ahorita: tú eres un apartado, eres especial tesoro. ¿Qué dice en 1 de Pedro 3:9? Ustedes son real sacerdocio. Real sacerdocio, que yo me di por ustedes para que ustedes anuncien las buenas nuevas, las buenas noticias, que es la palabra de Dios. Entonces tú vales mucho, y no es mera palabrería. Aquí lo dice Jesús: yo vine a buscar lo que se había perdido. Porque le dice en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre, ¿qué? Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, pueblo de Dios, ahora más que en cualquier otro tiempo, estemos en plena comunión con Dios. Oremos nuestras familias. Hace rato le decía a la hermana Carla, miraba a su niño danzando. Él venció. Y se terminaba el coro, otra vez. ¿Por qué? Ese niño está siendo entrenado para la generación que necesita tanto valor de Dios para transmitir esa sangre que salga de adentro, esa palabra encarnada, esa palabra de vida para las demás personas. No estamos condenando a nadie, porque dice en Romanos 8:1, vamos a ir estudiando paso por paso el libro de Romanos. Ahora pues, ¿qué dice? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. ¿Qué es conforme a la carne? Pues conforme a la forma humana, a la forma de las depravaciones, fornicación, adulterio, etcétera, etcétera. Entonces Jesús te dice: yo me di para que tú ahora estés apartado para mí. ¿Quién no quiere estar al lado de Dios? En un instante, preciosa familia, podemos estar en la eternidad. Y tú vas a decir: entonces sí era cierto lo que decían esos hermanos, o como dicen muchas personas en mi pueblo, en Nayarit, esos aleluyas. Pero aleluya es alabar a Dios. Entonces, te invitamos a ti, familia hermosa, que nos estás mirando, y los que nos van a mirar, que vengan a Jesús, que seas un apartado para Él, para ese propósito. Dios tiene un propósito para ti. Tú eres real tesoro para Dios. Tú y tu familia es lo único que nos vamos a llevar a la eternidad. Dice: tu descendencia será poderosa en la tierra. Y también dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Vamos a orar ahorita en estos momentos, Así pero es. antes, Importa saber la edad que tienes y la posición que tienes, y saber quién eres, para, ya que se sabe eso, movernos a la edad, a la posición y al valor que tenemos en Cristo. Así es. Para poder desempeñar una función. Hay unas frases que se oyen entre los latinos que dice: viejo rabo verde. ¿Has oído eso? ¿Qué quiere decir eso? Que anda fuera de tiempo, ¿verdad? No es en su edad, no se está comportando de la forma de vida. Y hay otras frases común que se oyen. Es cuando las mujeres toman actitud de chamaconas, porque siendo niñas fueron madres y no tuvieron tiempo de disfrutar, y ya cuando los hijos crecen dice: ahora me toca a mí. Y medio andan fuera de tiempo. Si valoramos la edad que tenemos y la posición que tenemos y quiénes somos en Cristo, y nos comportamos a esa altura, otra cosa fuera. Importa mucho.
Entonces el apóstol San Pablo dijo, yo Pablo, sabía quién era. Yo, Pablo, siervo de Jesucristo, se ponía en una posición de sumisión, pero digo, llamado a ser apóstol, sabía quién era, la autoridad que tenía. Apartado para el evangelio. Y luego apartado para hacer algo. Cuando tienes cierta edad, te toca desempeñar cierta función. Si eres esposo, sé esposo. Si eres padre, sé padre. Y bien padre. Si eres madre, pues sé madre, no seas media madre, medio padre. Sé la función que te toca, que para eso has sido apartado. Si desempeñas una función en un trabajo, no seas un cristiano de que se ande escabullendo del supervisor y para descansar. He visto entre las paletas de mercancía, he visto personas sentadillas ahí, así. ¿Qué estás haciendo? Le digo. Dice, pues descansando un ratito, que no me vea el supervisor, ¿me avisas? Dije yo, qué ridículo. Pero así hay personas, así hay. Si te están pagando y tú firmaste que por tanto tú ibas a vender tu hora, por tanto te la están pagando, sé honesto con tu empresa, cumple la función. Si eres empleado, desempeña esa función, desempeñala. Y si tu patrón es cristiano, trabájale doble, que es lo que dice la Biblia. ¿Yo por qué crees que no quiero ir a trabajar con Diego? Porque trabajaría doble. Si me paga $10 la hora, yo le trabajaría 20, porque es la Biblia. Por eso no voy. Porque si trabajas con alguien cristiano, así dice la Biblia, entonces le trabaja a uno no cristiano. No te creas. Gracias a Dios hay mucha gente cristiana con la que nos relacionamos. Cumple tu función. Has sido apartado para algo. El ser padre, el tener un bebé en tus manos, es una bendición de Dios. Conozco mujeres que han vendido su casa para juntar un dinero para ver si logran tener un bebé. Todos sus ahorros y se han endeudado en préstamos para poder tener un bebé. Así que tú tienes algo muy valioso, tienes familia, tienes hijo, es un don, es un regalo de Dios. Si gustas ponerte de pie, vamos a orar y vamos a traer los regalos, que ya traigan los regalos que andan por ahí brincando. Les invito a que cierren sus ojos y vamos a orar, vamos a orar. Te invito a que renueves tus votos al Señor. Si eres una abuela, cumple la función de abuela, no de madre. No te metas como madre, ni quieras decidir por tus nietos, que le toca a tus hijos decidir. Deja que se hagan su función ellos. Pastora Eva. Vamos a decir, Señor Jesús, te doy muchas gracias, porque tú eres ese Jesús que fuiste a esa cruz para salvarme, perdonarme todos los pecados, y ese Jesucristo resucitado que me has apartado para anunciar las cosas que tú me has dado. Gracias, amado Jesús. Ahora, Jesús, yo te pido que entres a mi vida, a mi alma y a mi espíritu. Te doy gracias porque tú me has perdonado los pecados del pasado, del presente y del futuro. Gracias, amado Jesús, porque aún todavía escribes mi nombre en el libro de la vida, que si yo muero ahora, yo me voy contigo, porque tu palabra dice en San Juan 1:12, a todos los que le recibieron, a los que le creen, nos das el derecho de ser llamados hijos de Dios. Gracias, amado Jesús, por amarme, por perdonarme, y ahora tú has entrado a mi corazón, porque yo te he pedido voluntariamente que seas mi único y suficiente Salvador, mi amo total. Gracias, Jesús. Gracias, amado Jesús, por ese grande sacrificio en esa cruz, y que eres el único que nació por obra del Espíritu Santo en ese santo vientre de la Virgen María. Gracias, Jesús, por amarme tanto. Amén.